Buenas noches, sean bienvenidos todos y todas a este su lugar favorito, Comercio Noticias. Como ustedes sabrán, el comercio es algo que se viene practicando desde hace muchísimo tiempo, pero se preguntarán, ¿qué es el comercio internacional? Bien, pues el comercio internacional no es otra cosa más que una actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios entre todos los países del mundo. Al mismo tiempo, desde el inicio de su práctica se ha venido estudiando. Es por ello que existen varias teorías clásicas que para explicarlo un poco mejor, para ello los dejo con mi compañera Liliana. Liliana, buenas tardes, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Pues las teorías clásicas iniciaron gracias al comercio internacional y gracias a estas teorías se ha podido entender y desarrollar el comercio por su historia y del pensamiento de todos los autores que con ella se compara y se identifica cuál es el método más conveniente implementar, así como por su éxito. De hecho, se denota que se complementan entre sí, como en el modelo de Olin con la de David Ricardo, porque es una manera de perfeccionar técnicas y así mejorar el comercio o estas hacen una clara separación de ideas y técnicas como lo es la ley de la ventaja comparativa y las demás ventajas. Y por esto, cada una en su momento representa un cambio significativo en el comercio y hasta en la actualidad hoy se siguen impactando. Y también estas explican los intercambios comerciales intersectoriales que hay pues en la economía. Y continuamos contigo. Qué interesante eso que nos contaste, Liliana. Y metiéndonos un poco más en el tema, vamos a conocer un poco más de estos mismos antecedentes, pero para ello nos va a contar un poco más mi compañero Ulises. Mi compañero Ulises. Vamos contigo, Ulises. Hola, ¿qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Bueno, yo les voy a hablar un poco más acerca de lo que es la historia del comercio internacional. Como todos sabemos, desde la prehistoria se ha hecho necesario el intercambio comercial entre los individuos. Estos hechos, bueno, fueron llamados o también conocidos como revolución agrícola. La revolución agrícola, su principal objetivo fue em, crear las primeras civilizaciones y los primeros pueblos que originaron las tribus que comenzaron con ese intercambio de mercancías. También crearon los primeros billetes y las primeras monedas, esto en Suecia, y el dinero, al no estar respaldado por oro, constituyó en Roma el primer área de libre comercio, incluyendo a seres humanos, y también desde los viajes de Marco Polo el libre comercio se desarrolló principalmente en el occidente. Los mercaderes en todo el mundo musulmán dominaron durante los siglos en el mundo entero con su comercio exterior. Y volvemos al estudio contigo, mi querido Axel. Muchas gracias, Ulises. Y como bien sabemos, una de las consecuencias del comercio internacional es la globalización. Esa se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba factores muy diferentes, ya sean tecnológicos, económicos, sociales, culturales, por mencionar algunos. Pero, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas de estos mismos? Como ventajas podemos destacar la extensión de la comunicación, intercambio cultural, la desaparición de las fronteras económicas, el intercambio lingüístico, extensión de los derechos humanos. Y por otra parte, como desventaja, tenemos el intervencionalismo extranjero, la pérdida de identidad nacional, aumento del desempleo en los países desarrollados, la concentración del capital en grandes multinacionales. Pero regresando al comercio internacional, veremos un poco de los teóricos económicos con Migueliana. Vamos con... Pues estos teóricos se desarrollaron más que nada
en sus teorías en su idea de que el egoísmo del individuo produce un bienestar social. Entonces, en cierto punto, la libertad y el libre comercio son básicos. Entonces, el único factor que agrega valor es el trabajo, los metales preciosos y las mercancías, que son el centro del análisis. Entonces, esto fue en la época clásica y fue lo que originó que el comercio entre los países son las diferencias que había, pero pues antes de estas estaba la ganancia. Y seguimos contigo, Axel. Muchas gracias por compartirnos un poco más de este conocimiento. Mi querido Ulises, platícanos más sobre el marketing internacional. Claro que sí, Axel, con mucho gusto. El marketing internacional hace referencia a todas aquellas actividades y estrategias de mercadeo cuyo objetivo es atravesar fronteras nacionales. Según la American Marketing Association, es un proceso multinacional de planeación y de ejecución para la concepción de precios y la promoción, así como la distribución de las ideas y de las mercancías en los servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales de una empresa. Existen diversas razones para interpretar el marketing. También tenemos que tomar en cuenta los factores más importantes, que son un entorno favorable. Esto quiere decir que el país objetivo ofrezca un ambiente político, legal o fiscal que sea favorable para que exista una baja competencia. Como todos sabemos, entre más baja competencia exista, pues la competencia internacional va a ser un poco más débil en nuestro entorno. También nos habla acerca de las estaciones climáticas. El país o los países objetivos tienen estaciones climatológicas favorables y bueno, por ende, pues permite vender más productos en temporadas durante los distintos momentos del año. También tenemos que crear una saturación del mercadeo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercadeo, por su propia denominación, no sea ni demasiado duro ni demasiado saturado con el espacio para poder crecer en el entorno. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta es la capacidad productiva. Nuestra empresa tiene que tener un excedente de capacidad productiva y obviamente este excedente se tiene que estar aprovechando al máximo para no crear o generar pérdidas en el entorno del mercado. Otro punto sería reforzar la imagen de la marca, mostrarse agresivos, mostrarse como líder ante todas las partes interesadas de la empresa, tanto externas como internas del país, obviamente. Y como último, diversificar riesgos, tener fuentes de ingresos y pues minimizar esos riesgos económicos que en caso de que algunos de estos presenten una disminución en las ventas, pues se pueda tener un objetivo claro para dónde obtener esos recursos si se llega a ver ese tipo de pérdidas. Y bueno, seguimos en el estudio contigo, Axel. Muchas gracias, Ulises. Muy interesante todo esto que me cuentas, que me comentas. Y hablando del marketing, vamos a adentrarnos en lo que son los negocios internacionales. Pero, ¿qué es la negociación? Bueno, es un proceso para gestionar las relaciones basándonos en el diálogo y en habilidades para lograr ciertos objetivos o con fines pues de traer diferentes agentes de distintos países. Existen varios tipos de negociación, pero la que más nos interesa en el comercio internacional es del tipo económico. Se da en cualquier transacción de compraventa entre privados o con algunos gobiernos. Lo que está en juego suele ser alto y por lo tanto es necesario planificar y preparar la negociación con más cuidado.
En ella se busca concentrar opiniones y posiciones entre dos o más partes, buscando un beneficio para todos, de tal forma que construyan una relación comercial estable. La negociación internacional entonces puede entenderse como la actividad comercial en la que intervienen partes de diferentes países y que se mueven en mercados exteriores. Buscan acuerdos de comercialización de bienes y servicios de un país a otro, con una alianza estratégica o con un acuerdo con un intermediario. Y como en todo, siempre habrán muchos obstáculos, como los que hay en el comercio internacional. Liliana, háblanos un poco más sobre esto, por favor. Pues más que nada son barreras de este comercio. Las barreras son arancelarias y no arancelarias. Pero las arancelarias son las que impiden a desalentar el ingreso. Además, norman y limitan la entrada a productos a los países que las imponen. Y lo que son las no arancelarias son las que equilibran más que nada la balanza de los pagos o los que protegen a la industria nacional. Entonces, podemos decir que en el desarrollo del comercio, los países crean y aplican estas barreras para proteger su sector productivo y generar libre movilidad de sus mercancías. Y continuamos contigo. Claro que sí, por eso son muy importantes los modelos, para guiarnos un poco más de ello y evitar errores. Pero este tema le corresponde a mi compañero Ulises, del cual les va a hablar un poco más y más a detalle de eso. Vamos contigo, Ulises. Claro que sí, Axel, con mucho gusto. Yo les voy a hablar acerca de la importancia de los modelos en el comercio internacional. Eh, bueno, antes que nada, para poder entender de una manera más clara lo que es el comercio internacional, es necesario por plantear cómo surge y sobre todo estas cuestiones teóricas. Uno de los modelos más importantes, más que nada, es la teoría clásica de la ventaja absoluta. Esta fue creada por el gran economista Adam Smith y destaca la importancia sobre el libre comercio para la riqueza de las naciones pueda ser incrementada, basándose en un ejemplo que es muy sencillo, pero a la vez es un poco complejo. Nos habla de que un padre de familia trata de producir en casa un bien que incurre a un costo mayor, pero si este bien aplica en un país extranjero con un precio diferente, este bien al exportarlo puede tener una mayor ganancia que en el país residente. De esta forma, Adam Smith aclara que su teoría, por medio de un ejemplo, considera que los países deben de dedicarse a crear el producto en lo que son mayormente capaces y este debe de ser exportado. Otra teoría es la teoría pura y monetaria del comercio internacional. Esta teoría básicamente plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio. El primero es de teoría pura y el segundo es de teoría monetaria. La primera se refiere obviamente al análisis del valor aplicado en el intercambio internacional para considerar dos grandes aspectos. El enfoque positivo, que se va a encargar de explicar y predecir todos los acontecimientos para contestar las preguntas como ¿por qué un país comercia de qué manera, cómo lo hace, cómo exporta y también cómo se comporta de cierta forma con sus competidores? Mm, y otra teoría, un, un, un modelo, por así decirlo, es la teoría del equilibrio y comercio internacional. Esta teoría ya pasa más a lo que es, bueno, nos referimos a un modelo, pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo y nos habla de que, bueno, esta teoría básicamente eh, está basada en un estudio de mercado y los precios de las mercancías en declive concentran su mayor interés en la obtención de ganancias sin importar cómo se obtenga. Este, espero que haya quedado un poco claro y continuamos contigo, Axel.
Muchas gracias, Ulises, perdón. Por otro lado, vamos a ver un poco sobre, sobre las diferentes formas de internalización con nuestra compañera Liliana. ¿Qué nos tienes, Liliana? Pues que al decidir, bueno, estas diferencias, bueno, son más que nada los métodos que se tienen que elegir para afrontar la internacionalización y que están, bueno, entre ellas están lo que es la exportación, el sistema contractual y la inversión directa en el extranjero. Entonces, entre ellas se deben de comparar las alternativas con los factores del compromiso de recursos de la empresa, lo que son los riesgos, el grado de control en operaciones y potencial de beneficios. Entonces, que estos que normalmente en las primeras etapas del proceso, ahora sí que la empresa utiliza estrategias alternativas de entrada sin un gran compromiso de recursos y riesgos para que no afecte en todo aspecto. Entonces, y tampoco un gran potencial de beneficios y control. Y en bueno, en lo que son las exportaciones. Y a nivel medio de control, incluyen los sistemas contractuales sin inversión exterior y el nivel alto de control con la inversión directa. Y eso sería todo de mi parte, lo que podría decir. Gracias nuevamente, Liliana. Y por último, vamos a conocer cuál es la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior. Y con ello vamos a regresar nuevamente con mi compañero Ulises. Estamos contigo, Ulises. Perfecto, como bien lo comentas, para finalizar este noticiero, yo les voy a comentar lo que es la diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior. Básicamente, el comercio internacional hace referencia a todos los bienes y servicios a nivel mundial, y mientras que el concepto del comercio exterior suele utilizarse un poco más para mencionar las transacciones de un país al resto del mundo, o las importaciones que tiene un país con los diferentes puntos comerciales en todo el globo. El comercio exterior ofrece muchas oportunidades de negocio. El comercio exterior incentiva la competencia. También, digamos que cierto país X quiere crecer, el gobierno debe de cambiar la política de comercio internacional si es que quiere seguir utilizando esa vía para poder comunicarse, para poder comunicar sus mercancías en el comercio exterior. Y por último, la depreciación del tipo de cambio del país X, en este caso, impulsa al comercio internacional, de forma que el comercio exterior pueda haber reflejado las transacciones en sus inversiones y en sus tipos de cambio. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengas algo más que agregar y regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Ulises, y muchas gracias, Liliana, nuevamente. Y yo creo que esto sería todo por este noticiero. Comercio Noticias, tu lugar favorito de noticias internacionales. Hasta la próxima.